me bañé y como yo uso lentes, ahorita traigo lentes de contacto y si no traigo armazones. Agarré y no era acondicionador, era crema de cuerpo. Y yo dije, ay, este acondicionador se siente como seco, ¿por qué será? Después ya sequé el cabello y dije, ay, qué lisito se siente. Pero estaba raro ese acondicionador. Lo veo ya con mis lentes y dice crema corporal. Dije, bueno, pues me quedó lisito, hermanas. Entonces yo no lo sabía, es un nuevo tip, hasta sale más barato. Vamos a empezar con una oración. Oremos también por la hermana Jocelyn y su salud. Y vamos a comenzar. Le decía a la hermana Daisy que yo puedo dar las dos enseñanzas, porque si ya estamos aquí, invertimos el tiempo para el Señor. Y si Dios lo ha querido así, hermana, sería en vano, ¿verdad? Decir, no, vámonos a descansar. No, hermana, cuando Dios nos da el pan, tenemos que comer. Entonces vamos a orar para iniciar. Cierren sus ojitos, por favor, inclinen sus rostros. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Dios del cielo y de la tierra, porque eres tan bueno, tan generoso, tan grande, tan misericordioso, Señor. Gracias, Dios, porque nos has dado un día más de vida. Si estamos aquí en tu casa de oración, si tenemos los ojos abiertos, si tenemos un corazón que está latiendo, Señor, es por tu gracia y por tu misericordia. Sabemos que hay tanta gente que está en los hospitales, tantas personas alrededor del mundo muriendo de hambre, Señor, tantas mujeres, tantas niñas, tantas señoritas secuestradas, lastimadas, abusadas y sobre todo, Señor, con una desesperación y una sed de Jesucristo. Padre Santísimo, gracias por la misericordia que a este pueblo nos ha dado, Señor. Te pedimos que ahora, Padre, nos des ese pan de vida, que nos alimentes con tu bendita palabra, que es viva y es eficaz. Padre Santo, ayúdanos a compartir el pan con alguna otra, Señor, y sobre todo que el nombre de Jesucristo se expanda por toda la tierra. Haz de esta casa de oración y de todas las casas de oraciones que están aquí, en Mérida, en Valladolid, Señor, en Cancún, lugares en donde fluye el agua viva, Padre, y que sean ríos, Señor, ríos y fuentes de agua viva para otros lugares, para otras naciones. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Malaquías 3. Dice la palabra de Dios en Malaquías 3, voy a leer el versículo 1, el versículo 6, voy a empezar con el 6, tú vas a leer el 7, yo el 8, ustedes el 9 y todas nosotras nos vamos a ir hasta el último, hermana, hasta el 18. Dice la palabra de Dios en el versículo 6 de Malaquías 3. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Quiero que notemos cada pregunta, hermana. Cuando veamos los signos de interrogación, quiero que veamos cada pregunta que el mismo pueblo se hace como si no supiera lo que está pasando. Aquí ya el profeta Malaquías le está hablando al pueblo palabras de Dios y le está diciendo lo que pasa directamente, le está enseñando por qué las cosas están pasando, por qué están teniendo necesidad, destrucción, y les está informando todo, y el mismo pueblo hace preguntas que no tienen sentido, como si no lo sé qué está pasando, aunque tú me lo estás diciendo, pero yo no sé qué está pasando.
Entonces, cuando veamos cada signo de interrogación, pongamos atención, porque en ese mismo error caemos tú y yo. Entonces, pongamos atención en esas preguntas. La primera fue, ¿en qué debemos? ¿Dónde estoy? Échenmela a mí, el agua, hermanas, en la pistola, échenmela a mí. ¿En qué hemos de volvernos? Esa fue la primera pregunta. ¿En qué hemos de volvernos? Y después dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, la siguiente pregunta, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Versículo 9, ¿ustedes? Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Esa es otra pregunta. ¿Qué hemos hablado contra ti? En el versículo 14, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen iniquidad, no son los prosperados, sino que temerán a Dios y les pagaron. Entonces los que temían, hablamos ayer del temor y estamos hablando de una mujer temerosa de Dios. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memorias delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y será para mí especial tesoro, para mí Jehová de los ejércitos, en el día que yo partiere, y lo perdonaré, como hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces, todas lo leemos, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hermanas, estamos viendo un texto maravilloso, en donde Dios está mostrándose cuál es su voluntad. Y a veces, como sus hijas, decimos que no sabemos exactamente en dónde me estoy equivocando. Queremos como ocultar o disfrazar nuestros propios errores. Y si nos ponemos a pensar un poco en nuestras vidas, vemos que es muy fácil aconsejar a otra. Podemos ver que es muy fácil decirle a otra en qué está mal. Ver la culpabilidad, las esposas muchas veces solo queremos ver la culpa de él o los errores de él, pero los nuestros como que no los queremos identificar o como que no los identificamos. Los hijos y las hijas, los jóvenes, las señoritas, ven los errores del papá. Es que el papá trabaja, papá nunca está en la casa, es que papá es esto, es que papá no me hace caso, es que papá, y ven los errores del papá, ven los errores de la mamá. Mamá, es que tú dices que eres cristiana, dices que vas a la iglesia, pero hoy no te vi orar. Pues tal vez él no te vio, tal vez sí oraste, pero él no te vio o ella no te vio. Entonces, como que los seres humanos, hermanas, las personas, vemos muy fácil los errores de alguien más. Pero cuando se nos enfrenta, por eso es bueno la doctrina y la sana doctrina, iglesias bíblicas, bautistas, fundamentales, son las doctrinas correctas, hermana. ¿Por qué? Porque en una doctrina como esta se enfrenta al cristiano y a la cristiana con la verdad de la palabra de Dios. Hay muchas iglesias y tú podrás ver muchas denominaciones, podrás ver muchas diferencias entre ellas, podrás ver la vestimenta, la música, el tipo de predicación, la danza. Apenas yo estaba hablando con una hermana que ella veía mis clases a través de Facebook y ella pentecostal, en su iglesia pentecostal, veía mis clases y yo enfrento mucho la diferencia de las doctrinas para que haya
sanos cristianos en la fe, sanas cristianas. Entonces ella, escuchando mis clases a través de Facebook, empezó el Espíritu Santo a hablarle al corazón y dijo ella: sí es cierto, esto no es así, la hermana lo está explicando con la Biblia, tiene razón. Y después ella me dijo: quiero ir a su iglesia. Había una ruta de la iglesia. Ahorita en Montesión somos como 22,000 miembros, hermana. La iglesia ha sido muy bendecida, ha crecido mucho, hay mucha gente ahí. Y había una ruta cerca de su casa. Ella empezó a ir a la iglesia Montesión con nosotros. Todo porque a través de Facebook empezó a ver la clase y se dio cuenta de la diferencia. Entró a Montesión, seguía yendo todos los cultos a Montesión. Comenzó a ir a la reunión de ganar almas los sábados, comenzó a ganar almas y de repente, ¿qué crees que empezó en su vida? Lo que a muchas nos pasa: batallas, ¿sí o no? Pruebas, purificación, santificación. Y eso nos lleva a circunstancias dolorosas. Ella se embarazó, tuvo problemas con el esposo, después como que tuvo problemas de salud y ella se empezó a enfriar porque dejó de ir a la iglesia. Y se le hizo fácil volver atrás otra vez, irse a donde empezó, a la Pentecostal. Y ayer me manda ella un mensaje y me dice: hermana Anita, lo que me está diciendo esta hermana es real. Y me manda los audios de otra hermana que está en esa iglesia pentecostal, que le está diciendo: Laura, tú estás pasando estas batallas de tu salud porque le has fallado a Dios, dejaste la adoración y las danzas, y por eso te está pasando lo que te está pasando, y tienes que arrepentirte porque el pecado. Y le empezó a decirse: hermana, ¿es verdad? Entonces yo le expliqué, le dije: mira, como toda doctrina que no es la sana doctrina, van a tener verdad y error, y esa verdad y error mezclada confunde a la gente. Y le expliqué acerca de que la consecuencia del pecado, eso es real, esa la vemos en Romanos, en el libro de Romanos. Pero que en la Biblia, hermanas, no tenemos una doctrina o historias bíblicas que avalen las danzas. ¿Sí saben cómo danzan en las iglesias? ¿Sí lo han visto o no lo han visto? ¿No? Se ponen vestidos o faldas de colores, banderas, cosas, mueven el cabello, ellas se mueven, están danzando para acá, para allá, en la congregación. Y yo le decía a ella: en la Biblia no hay ninguna historia o doctrina bíblica que avale la danza en la congregación. Tenemos una historia del rey David regresando a Israel con el arca del pacto, danzando por gozo, por tener el arca del pacto de Dios. Él regresa a Israel con el arca y está gozándose, por eso danzando. Eso nada más fue el ímpetu de David, el gozo de David en ese momento. También vemos que en Salmos del 145 al 150 se habla mucho de alabar a Dios con danza, pandero, pero eso no quiere decir que en la congregación la mujer debe de danzar frente a los varones. No hay nada en la Biblia que lo avale, y yo le explicaba eso a ella. No hay nada en la Biblia que lo avale. Eso lo hacían las egipcias, eso lo hacían las romanas, frente a Herodes, frente a reyes, danzaban para seducirlos. Por eso es que cortaron la cabeza de Juan el Bautista, por una mujer que le dijo a su hija: danza y sedúcelo. Y él, como todo hombre, como dice Proverbios, ¿verdad?, como buey al matadero, él entonces la vio danzar y le dijo: pídeme lo que quieras. Y dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces yo le explicaba esto a ella, pero el error de ella fue regresarse, y luego ya no se dio cuenta del error que ella estaba cometiendo, al grado de que está confundida con esto de las danzas. Y lo que le digo la otra hermana, yo cuando le expliqué, pues yo explico siempre con versículos bíblicos, hermana, no de mi creencia. La hermana hay hermanas que dicen: no, es que Dios dice, Dios dice, Dios dice, Dios dice. ¿Dónde dice? Yo soy de la idea que si yo de mi boca sale Dios dice en Romanos, Dios dice en Gálatas, Dios dice en San Juan, Dios dice en Malaquías. Así hay que hablar, hermanas, nosotras. Pero como yo te estaba diciendo, si nosotras tenemos muchos errores en la vida, porque no somos perfectas,
Las esposas no salimos con un manual para ser la mejor esposa. Las mamás no tenemos un manual para ser las mejores madres. Las abuelas no tienen un manual para ser las mejores abuelas, y como abuelas también cometen errores con los nietos, las esposas con los esposos, las madres, los hijos y las hijas van creciendo en diferentes temporadas, en diferentes épocas. La mamá tuvo una época, las hijas están teniendo otra época. También se van a cometer errores. Somos seres imperfectos. ¿Qué tenemos que hacer, hermana? No creer en nosotras mismas. La Biblia dice que no nuestros propios caminos, que no hagamos caso a nuestro propio corazón. Entonces, ¿quién nos abre la realidad o quién nos enseña? Dios. ¿Y cómo nos enseña? A través de su palabra. Aquí en el libro de Malaquías vemos que enfrenta al pueblo de Israel, como les decía, la doctrina sana, enfrenta la realidad, la verdad. Menos danza, menos gritos, menos canciones, menos ruido, más palabra de Dios, que esto es lo que nos cambia y nos transforma. Entonces aquí vemos que dice, robará el hombre a Dios, en el versículo 8, robará el hombre a Dios, y les está diciendo directamente, pues vosotros me habéis robado. Dios dice, me has robado. Pero entonces ellos contestan, ¿en qué te hemos robado? ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. El primer punto, hermanas, si queremos ser temerosas de Dios, tenemos que entender que Dios nos va a enfrentar, y cada vez que Dios nos enfrente, nosotras tenemos que reaccionar a ese enfrentamiento. El error es decir, no, Señor, yo no te he robado. Si Dios ahorita te está diciendo, porque esta es su palabra, Dios es el que está hablando, tú me has robado. Si tú dices con convicción en el Espíritu Santo, no, yo he sido fiel en diezmar, yo he sido fiel en ofrendar, Señor, yo de tu mano he recibido y de tu mano yo te he dado, de lo mucho que me has dado, yo te he dado tan poco. Señor, cada vez que yo recibo un pago, yo doy mi diezmo. Señor, cada vez que vengo a la iglesia, yo doy mi ofrenda por amor, por gratitud. Si tú eres fiel en eso, tú no le has robado a Dios. Pero si no has sido fiel en eso, hermana, a los que no eran fieles en eso, en sus diezmos y ofrendas, Dios les dice, me has robado. Y ellos contestaban, ¿en qué? Y Dios les dice, en tus diezmos y ofrendas. Pero lo peor, hermana, lo peor es saber la verdad. Y por eso no están predicando hoy la verdad. Es mejor tener muchísima gente en una iglesia, muchos pastores o hasta pastoras, que la mujer no debe de ser pastora, teniendo muchos seguidores en internet, muchísimos, miles, millones de seguidores, pero no les dicen la verdad. Los condenan y ellos mismos se están condenando. Solo buscan fama, solamente buscan dinero, y ese es el problema que estamos viendo hoy en día. Cuando tú le dices a una congregación, a un grupo de gente o a las hijas de Dios, como en este caso, Dios dice que le robamos en nuestros diezmos y ofrendas, y en el versículo 9 viene la consecuencia, y aquí dice malditos. Acuérdate que en el libro de Deuteronomio 28 nos habla de benditos por la obediencia, malditos por la desobediencia. Deuteronomio 28. En tu casa con calma, ahí viene las bendiciones por obedecer y las maldiciones por desobedecer. Entonces aquí dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Dios, hermana, nos dice, yo puedo maldecirte porque me has robado, pero ¿qué crees? También puedo bendecirte porque traes los diezmos y las ofrendas al alfolí para que haya alimento en mi casa. ¿No lo crees? ¿No lo crees? Dice Dios, probadme en esto ahora. Imagínate que el Dios Todopoderoso, el que hizo el cielo, la tierra, nos diga, pruébame para que veas que si tú traes los diezmos y las ofrendas al alfolí y hay alimento en mi casa, yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Pruébame.
Hermana, cuando yo leí este versículo, a mí me costaba mucho trabajo dar, me costaba mucho trabajo, porque yo he sido una mujer que desde los 9 años yo trabajo, bueno, ya no trabajo, ya estoy en casa, pero desde los 9 años yo ya trabajaba. Entonces cuando la gente se acercaba a mi esposo, a mí, que si nos presta, que si nos ayuda, yo decía, ¿por qué? Si ya tiene 20 años, ya puede trabajar. A ver, ¿por qué si tiene una esposa y tiene hijos, por qué no ha trabajado doble para mantener a sus hijos? Yo siempre pensaba en eso, hermana, en que como yo lo había hecho de niña, pues ¿por qué otros no lo pueden hacer? Si una niña de 9 años trabajaba, pues ¿por qué uno de 18, uno de 30, uno de 40 no? Así era mi pensamiento. Me costaba mucho trabajo la dádiva, el dar, mucho trabajo. Pero Dios me habló con 2 versículos a mi vida. Uno de los versículos es este, cuando Él dijo, probadme, pruébame, da, porque también en las iglesias, yo no era de iglesias, entonces cuando yo escuchaba los diezmos y ofrendas decían, ¿y qué van a hacer con el dinero? ¿Qué ofrenda de fe? ¿Qué diezmo? Yo decía, ¿y qué van a hacer con eso? Me costaba, ahí había un ayo aquí en mí, había una carne que no se quería crucificar. Entonces me costaba trabajo pensar en dar el dinero para que lo ocuparan para otras cosas que no, yo no sabía. Dios me dice 2 versículos, me dice, malditos sois con maldición. Y después dice, vas a ser bendecida y pruébame, derramaré bendiciones hasta que sobreabunden. Y dije, quiero probarlo. Y hermanas, Dios me ha bendecido mi casa. Y no hablo nada más en lo material, hablo en lo familiar, porque las mejores bendiciones es salud, hermana, es tener salud. Las mejores bendiciones es que Dios te use para servirle. Las mejores bendiciones es que Dios te dé ojos todavía para leer la Biblia. Las mejores bendiciones es que mira, estás aquí y otros ya no despertaron. Las mejores bendiciones es que Dios te llame hija y tú le llames padre y tengan comunión. Esas son las bendiciones que aquí está hablando Dios. No nada más está hablando de economía. Tú me das tus diezmos y ofrendas, tráelas al alfolí, yo derramaré bendiciones hasta que sobreabunden. Y te habla de muchos tipos de bendiciones, hermana. Y créeme que en este versículo cambió ese espíritu que yo tenía cuando yo comencé a ser cristiana hace 14 años. Eso cambió. Después, eso es referente a los diezmos y ofrendas que se dan en la iglesia. Después mi dificultad, mi trabajo, era darle a otro o a otra, al hermano, a la hermana, ayudar aquí, ayudar allá. Yo decía, me cuesta. Yo ya leí que dice que el dador alegre, yo ya leí que es más bienaventurado dar que recibir. Y yo decía, sí, pero la Biblia dice de la ayuda mutua, no os olvidéis, yo doy, tú das, y así de la ayuda mutua. Yo quería encontrar algún versículo que justificara mi mezquinidad, mi egoísmo. Y yo decía, ¿por qué? Porque trabaje más. No, y decía mi esposo, fíjate que me hablaron y el misionero se le rompieron los lentes a la esposa y no tiene cómo. Y yo, pues que venda algo. Siempre estaba yo, algo así. Tenía ese espíritu, hermana. Y de repente a leer la Biblia, porque a mí me gusta leer mucho la Biblia, hermana, mucho, 20, 21 capítulos diarios. Entonces eso para mí, leer, y de repente dice, ¿tienes envidia de mí porque yo soy bueno? Así dice un versículo. Dios está diciendo, ¿tienes envidia de mí porque yo soy bueno? O sea, como diciendo, si yo le quiero dar a él, a ella, si yo quiero usarla a ella, si yo quiero usarla a ella para que le dé a ella, ¿tú qué? ¿Tienes envidia de que yo soy bueno? Y con eso, hermana, parece que me echaron la pistola de agua. Me quedé, cierto, es verdad. Perdóname, Señor. La obra es tuya, como tú quieras manejar el dinero, como tú quieras manejar nuestra vida, la vida de mi esposo, nuestro trabajo, todo te pertenece a ti, Señor. Todo te pertenece a ti. Entonces, donde tú quieras dar, lo vas a dar. Como quieras usarnos, nos vas a usar. Se acabó, hermana. Se acabó. Todo se lo entregué al Señor. Y mi vida cambió desde ese momento.
Cambió mi vida en ese momento, cambió también hasta la relación con mi esposo, cambiaron muchas cosas. El Señor le dice al pueblo y nos dice hoy a nosotras: puedes ser maldecida porque me has robado. Y tú podrías preguntar: Señor, ¿en qué te he robado? Yo no te robo, no le robo a nadie. Y el Señor dice: en mis diezmos y ofrendas. Eso tú tienes que irlo anotando, hermana, porque ahí tienes que encontrar tú tus propias fallas. Recordemos que yo no te voy a decir a ti en qué estás fallando. Tú no le tienes que decir a otras personas en qué están fallando. Es la Biblia que nos va a decir a cada una de nosotras en qué estamos fallando. Entonces, la primera pregunta es: ¿en qué te hemos robado? Y Dios contesta: en mis diezmos y mis ofrendas. Y te da la solución: traed los diezmos y las ofrendas al alfolí, y haya alimento en mi casa, dice el Señor. Después nos da, a los que tenemos trabajo, nos da como una promesa en donde nos dice que Él va a reprender. En el versículo 11 dice: reprenderé también, no solamente derramaré bendiciones hasta que sobreabunde, sino que también reprenderé por vosotros al devorador. ¿Quién es el devorador? Satanás. Entonces Él nos dice: no nada más te voy a bendecir abundantemente, sino que voy a reprender al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. O sea, vas a tener trabajo, tu trabajo va a permanecer y vas a tener fruto. Hablando de trabajo material, hablando del trabajo de una profesión, un oficio, pero también está hablando del trabajo que se hace para la obra de Dios, para servir a Dios. Misioneros, pastores, esposas de pastores, hermanas que han dedicado toda su vida a servir a Cristo, esposas de asistentes pastores, esposas de líderes de jóvenes, hermanas que dicen: hermana, yo dejé mi vida para servir a Cristo, me quiero meter a un colegio bíblico, quiero que Dios me use el 100% de mi vida, y dejan todo, hermana. Hay muchas historias de personas que dejaron trabajo, seguridad, comodidad, y todo lo han entregado para subir a Cristo. El Señor les dice esta misma promesa, la misma promesa: no te preocupes, sírveme, yo voy a reprender al devorador que es Satanás, y cuando tú vas a seguir teniendo fruto, tu campo no será estéril, o sea, vas a seguir produciendo. Eso de que dice el mundo, hermana: ay, pues es que los cristianos, pues porque viven del dinero de la gente. Eso es pura mentira. Lo que vivimos los cristianos es porque Dios nos los manda a nosotros. ¿Por qué? Porque le servimos al Rey de Reyes. Y lo que ellos no entienden, que lo que todo el mundo tiene, hermana, proviene de alguien poderoso que es nuestro Dios. Pero también, hermana, hay riquezas de este mundo que Satanás se las da a la gente para llevarlos derechito al infierno. Pero cuando Dios te da esta promesa, tú sigues sirviendo a Dios. No tengas temor de que, híjole, si no comemos, y si viene otro bebé, y si no hay, y si la gente no viene a la iglesia, y si dudas y dudas. No dudes. Dios nos dice que Él reprenderá al devorador y nos dará fruto. Después dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas. En el versículo 13 dice Jehová: y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Esa es otra pregunta. Y luego les dice: habéis dicho por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Aquí les está diciendo otro punto que está viendo mal en ellos. Ellos empezaron a decir: ¿para qué servimos a Dios? Estamos pasando por pruebas, por aflicciones. Pues es en vano, la verdad, servir a Dios. No me está funcionando. Como le dije yo a esta mujer, Laura, te estás regresando y no estás aguantando la prueba, no estás aguantando la necesidad, y dices: pues me regreso, pues no me está funcionando. Hay gente que va a la iglesia, hermanas, hay mujeres que van a mi clase y empiezan las batallas, empiezan las pruebas. Hermana Anita, yo ya no voy a venir a la iglesia. ¿Pero por qué ya no vas a venir? No, la verdad es que no me está funcionando. Es más, hermana, desde que empecé a venir aquí he empezado a tener más batallas. Yo pensé que era menos batallas, estoy teniendo más. Y se empiezan a regresar. Y se empiezan otra vez a irse a lugares a donde no deben de ir.
¿Qué estamos viendo, hermana? Que la gente le está diciendo a Dios, no funciona servirte, no funciona que venga todos los domingos, los miércoles, los jueves a la iglesia, está por demás. Pues Dios no me ha prosperado como yo quería, no ha contestado mis oraciones. O sea, como que la gente andamos buscando a Dios por lo que queremos recibir y no por gratitud de lo que ya recibimos, que es la salvación. Entonces aquí Dios los enfrenta y dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Dice Jehová, tenemos que tener mucho cuidado, hermanas, de nuestras palabras. Quizá con nuestras palabras o nuestras acciones estamos diciendo, pues Dios no me... Hasta decir, hermana, pues yo creo que Dios no me ama. Ya hemos sido violentas con Él, porque Dios nos ama y por eso murió en la cruz por nosotras. No, pues yo creo que leer la Biblia no funciona. No, es que pues venir a la iglesia, no, yo ya me peleé con la hermanita y ya ni quiero verla, mejor ya no voy. Y Dios dice, tus palabras han sido violentas. Primer punto, me has robado. Segundo punto, tus palabras han sido violentas, porque has dicho en vano es servir a Dios. No tiene caso. Después dice versículo 15, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Hermanas, nosotras no podemos comparar lo que Dios hace con nosotras con lo que el enemigo le da a los del mundo. Y a veces, señorita, ese es un punto que quiero dártelo a ti, señoritas. No veas, porque ahorita todo en Facebook, TikTok y todo eso se ve el materialismo. No veas lo material, no lo veas, hermana, no lo veas. Lo que Dios quiere darte es seguridad. Lo que Dios quiere darte es un buen matrimonio. Lo que Dios quiere darte es paz. Y eso no es material, hermana. Mujeres, no comparen sus vidas con otra familia. Lo que tenemos que estar contentas cada día con lo que tenemos, porque Dios nos los ha dado. Y lo que no hemos recibido, hermana, es por alguna razón. Muchas veces es por nuestra rebeldía y muchas veces es porque es algo que nos va a hacer daño y Dios nos está cuidando. Entonces tengamos cuidado de lo que hacemos y cómo queremos comparar nuestra vida con los impíos. Después vimos en el versículo 16 que dice que todos, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno con su compañero. Cuando escucharon estas palabras, los que temían a Jehová empezaron a hablar con su compañero. Es como si ahorita terminamos esta clase y te vas con una hermana, con tu mamá o con otra hermana y le dices, esto es real, la palabra de Dios me enfrentó. Como ayer que hermanas se acercaban a mí diciéndome, hermana, tremenda enseñanza, Dios me habló. Eso es hablar con tu compañera del temor a Dios, de lo que Dios empezó a hablar en ti, en donde te empezaste a dar cuenta que andas mal. Y cuando ellos empezaron a hacer esto, se escribió un libro, hermana, de las memorias, de todos los relatos o testimonios de que cada uno empezaron a decir, yo he robado a Dios, yo he hecho esto, yo he fallado en el otro. Hermanas, como iglesia hemos fallado, hermana, perdóname si un día te ofendí. La otra hermana diciéndose, sí, yo te perdono, unámonos, vamos a unirnos. Otro espíritu. Y entonces empieza a escribir un libro de esas memorias delante de él. Y mira lo que dice, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Pero ve lo que dice el versículo 17. Ahí es donde yo quiero estar. Y ahí es donde yo quiero que tú estés. Serán para mí especial ¿qué? Y será para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo, que le hay que servir a Dios. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hermana, yo estaba orando en la mañana y decía, Padre, tengo mis manos vacías. Yo no tengo nada que darte. Nada que darte. Lo único es que tú uses este cuerpo, esta vida, para poder servirte a ti. Y el Señor
ha usado este cuerpo y esta vida para servirle a Él. Por eso estoy aquí, por eso el siguiente miércoles me voy a Venezuela, por eso a finales de marzo me voy a Cuernavaca, y así Dios ha querido usar esta vida para servirle a Él. Y yo le he dicho, porque cuando yo llegue a tu presencia, quiero tener coronas en mis manos, no quiero llegar vacía, no quiero, hermana, que de repente estén otras ahí, Jesús, mucha multitud, y mucha multitud dándole coronas a sus pies, diciéndole: Señor, esto te corresponde a ti, Padre, esto es tuyo. Las coronas que gané por ganar almas, las coronas de justicia, Señor, esas coronas por haber dado, por ser fiel en mi oración, esas coronas por testificar, esas coronas por servirte dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, esto es tuyo, te pertenece a ti, porque a ti es la honra y la gloria. Y de repente yo llegar y no tener nada que darle. Yo no quiero, hermanas, yo no quiero. Yo quiero poder llegar a su presencia y decirle: Padre, estas coronas es para el único digno de alabanza, el único que merece la honra, la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Y lo que yo te hice y lo que yo hice para ti nunca provino de mí, Señor. Siempre fuiste tú, solo usándome a mí. Pero todo lo que se hizo, la gente que gané a Cristo, las mujeres que llevé a bautizar, las vidas cambiadas de señoritas, de esposas, de madres, siempre eras tú, nunca fui yo. Por eso estas coronas, Padre, son para ti. ¿Tú cómo vas a estar, hermana? ¿Cómo estarán tus manos cuando llegues con Cristo? ¿Vas a tener que darle o no vas a tener que darle nada? Un punto dice el Señor: me habéis robado. Otro: tus palabras han sido violentas contra mí. Nosotras tenemos que hablar cada una con nuestra compañera, porque Él nos enseña una diferencia entre el justo y el impío, entre la que sirve a Dios y la que no sirve a Dios. Yo no puedo llegar y decir a Dios: Padre, quiero ser una mujer virtuosa, Padre, quiero ser una mujer temerosa de ti, pero no estoy sirviendo a Dios. Oh, por favor, Señor, hazme la mejor esposa, la mejor madre, la mejor mujer, pero no estás usándolo para Dios. ¿Crees que lo vas a recibir? Bueno, todavía, hermana, quiero ser así, mi deseo es ser una mujer así, una madre así, una esposa así, una mujer de fe, una mujer que comparta. Pero el diezmo y el alfolí, pues lo que me sobra, pues lo que queda ahí. Recuerden que hay una historia que Dios dejó en la Biblia para toda la vida, de la viuda que no tenía, que era pobre, y que todos daban de lo que les sobraba, pero ella dio todo lo que tenía, y fue en cuestión económica, fue menor que lo que ellos daban. Es como si aquí unas dieran 100 pesos, 200 pesos, por decir números, pero les sobran porque en su cartera traen 500, traen 1000, y ellos nada más llegan y daban eso, y hasta hacían sonar el alfolí para que la gente volteara y viera su ofrenda. Así eran los fariseos. Pero la viuda, muy tranquila, muy sencilla, ella con todo su corazón dispuesto dijo: Padre, no tengo mucho, pero te doy lo que tengo. Y dio moneditas, pero lo dio de todo corazón y le dio todo lo que ella tenía. Y él dijo: de cierto, esta historia va a estar por siempre. ¿Para qué? Para que todas las hijas, todas mis seguidoras, todas mis discípulas, todas mis siervas sepan que quiero que me den lo mejor de sus vidas. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo voy en tiempo, hermana Daisy? Porque creo que llegó Jocelyn. ¿Llegó Jocelyn? No llegó. ¿No era Jocelyn? ¿No era la hermana? Ah. Yo la vi, me pareció verla. Ah, ok. La pregunta con la
pregunta que quiero que tú medites. Hoy es el último día de la conferencia, aprovecha lo mejor que puedas. La pregunta que quiero que tú estés meditando todo el tiempo, y me gustaría que si traes pluma, lo pongas en una hoja, y si no hasta la última pasta de la Biblia. Nunca marques escritura en los libros de la Biblia, en Efesios, en Malaquías, nunca marques ahí, vete hasta atrás, donde no hay palabra de Dios, mapas, pasta, ahí puedes escribir. Y la pregunta que tú vas a poner ahí, con la que tú vas a meditar, y si no tienes para anotar, guárdala aquí y acá. Ahí vas a tú escribir: estoy dando lo mejor a mi Dios. Eso es lo que tú vas a escribir y lo vas a guardar en tu corazón. Le estoy dando lo mejor a mi Dios. Y cuando tú tengas tiempo a solas de meditar y de hablar con el Señor, tú date cuenta si le estás dando lo mejor de tu tiempo, de tu vida, tu dinero, tus bienes, tu fuerza, tu juventud, tu vejez. Porque te voy a decir una cosa, al diablo se le dio mucho. En las iglesias, hermana, hay mujeres que cuando no eran salvas iban a fiestas, a los 15 años, a la pachanga, eran las 2, ¿pachanga? ¿Sí se dice aquí, pachanga? ¿Sí? Porque ayer dijo la hermana, torteaban. ¿Torteaban es hacer tortillas? Pero en México tortear es que un hombre pase y le haga así a una mujer aquí. Entonces, por eso me digo, pachanga, no vaya a ser que ahora sea algo raro aquí. Pero en las iglesias, hermana, y yo era una de esas. Yo vengo del mundo. 2 de la mañana, 3 de la mañana, jueves, viernes, sábado, y de repente en la iglesia, ahí no me voy a incluir, porque desde que soy salva no me ha pasado y espero en Dios que no me pase. Se duerme. ¿Cómo así? En la fiesta no se dormían, para Satanás, y no les aprovechó de nada y no te dio paz, no te dio amor, no te dio salvación. Y en la iglesia se duermen. Un pastor, Carlos Ramos, un pastor de Venezuela, me dijo: hermana, ¿cómo le hace para no cansarse? Porque 5 clases diarias por 5 días. Y le dije, no le dije lo que te voy a decir. Yo solamente dije, bueno, hermano, Dios me ayuda, le pido fortaleza y pues quiero entregarle lo más que puedo. Pero en mi mente yo pensaba, si a Satanás no me cansaba en la fiesta, ¿cómo ahorita me voy a sentir cansada para Dios, que es mi Salvador? Por eso me tengo que llevar esa pregunta, y cada una nos las tenemos que llevar. ¿Le estoy dando lo mejor a Dios? ¿Me estoy desvelando por orar o por leer? ¿Le estoy dando lo mejor? ¿Recibo algo y lo invierto a la obra de Dios? ¿Le estoy dando lo mejor de Dios, señorita? ¿Le estás dando lo mejor de ti, que es tu juventud, tu fuerza? Mujer, ¿le estás dando lo mejor de ti, que son tus hijos? Porque lo mejor para una madre, ¿qué son? Los hijos. ¿Se los estamos dando al Señor? Los estamos llevando a la iglesia, los estamos guiando a la obra de Dios, le estamos dando lo mejor de nosotras a nuestro Dios, que no son nuestros hijos. Las esposas, le estamos dando lo mejor a nuestro Dios, que es nuestra obediencia y nuestro testimonio con nuestros esposos para darle lo mejor a Dios. Nuestro tiempo, hermana, ¿usas más el celular, menos la Biblia, o usas más la Biblia y menos el celular? ¿Le estás dando lo mejor a Dios? ¿Le estamos dando lo mejor a Dios? En el capítulo 4 de Malaquías nos habla de los últimos días, del momento que va a venir y todo esto se ha terminado. Dice, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, el mundo se va a acabar por medio del fuego, está profetizado,
Antiguo Testamento, Apocalipsis, Evangelios, se habla de que el mundo va a terminar por fuego. El día y la hora nadie la sabe. Los mismos incrédulos y científicos ya saben que algo anda mal en el mundo, que algo va a pasar, y muchos están hablando de que por medio de una explosión, que el mismo sol se va a explotar o el núcleo de la Tierra se va a sobrecalentar. Los mismos incrédulos, ateos y científicos ya saben que viene un fuego, pero ellos no saben qué tipo de fuego, ¿verdad? Pero nosotras tenemos esta palabra, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. La estopa, ¿sí han visto la estopa? ¿Cómo se prende, hermanas? ¡Fum! Pero parece el cabello de una mujer que le sopló al pastel. ¿Han visto? Cuando le soplan al pastel y se les encendió el cabello. ¿No han visto algo así? Ha pasado últimamente, no sé por qué, pero ha pasado mucho que hacen un cumpleaños y el cabello de alguien estaba cerca. Yo por eso no me acerco, porque como traigo crema de cuerpo, no vaya a ser que eso se inflame más, ¿verdad? Serán estopa, algo que rápido se va a acabar. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Habrá gente que simplemente se va a quedar quemada y eternamente estará quemándose en el infierno. Pero mira lo que pasa, mas a vosotros, gracias Dios que aquí estamos nosotras, hermana. Tú cuando leas esto, tú das gracias a Dios, llénate de gozo, no te quedes callada, di amén, Señor, gracias. Enamórate de Cristo, hermana, velo como a eso que te va a pasar. Está hablando de los que se queman eternamente y de los que no va a haber raíz ni rama, y como estopa van a estar ardiendo. Pero dice, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Hablando de la profecía de Jesucristo, la salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, que es lo que ya no tarda, hermana, en venir. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El día viene, y gloria a Dios, hermana, ser del grupo de mujeres temerosas de Dios, que saben que Jesucristo es el Salvador y que Él es nuestro gran pastor. Y así, como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en lugares de hermosos pastos, junto a aguas de reposo, aquí es cuando dice que como becerros saldremos, porque estaremos nosotras en la gloria de nuestro Dios. Vale la pena, hermana, servir a Cristo. Vale la pena permanecer. Pero sobre todo, hermana, el temor a Dios es el que nos va a llevar a la obediencia. Si Dios te habló hoy en diezmos, si Dios te habló en ofrendas, si Dios te habló acerca de tus palabras, si ayer Dios te habló con todas las malas acciones, entonces es momento de hacer un cambio. Porque créeme que vale la pena ser una mujer temerosa de Dios y obediente. Hay bendiciones, hermana, para cada una de nosotras, que hagamos el bien, que temamos a Dios y que confiemos en nuestro Señor. Vamos a orar, va a haber un canto, no sé si ella está lista, si no, pues ya, yo estoy lista.